Midgar se compone de dos palabras. Mid, que significa medio, media, y Gard, que significa tierra, la tierra media, mientras que Asgard significa la tierra de los ases, es decir, asirios. Y tanto Midgard como Asgard se refieren a la misma región ubicada entre el Mar Negro y el Mar Caspio y el Valle del Cáucaso al sur de Rusia, es decir, Medio Oriente. Es la misma región donde Israel, no los judíos, estuvo durante su cautiverio alrededor del año 700 y el 600 antes de Cristo. ¿Por qué Mesopotamia es considerada la cuna de la civilización occidental? Porque cuando Israel escapa de Asiria, no regresó a Jerusalén o a Samaria, sino que emigraron a Europa occidental. Y en el caso de algunas de las tribus de Israel, como Dinamarca y Neftalí, es decir, Noruega, se localizaron más hacia el norte en la península escandinava y fueron conocidos como los nórdicos o los habitantes del norte. Si trazamos una línea desde Asgard hacia la península escandinava, vamos a encontrar gente de las tribus perdidas de Israel. Asgard fue la tumba de Israel y al mismo tiempo Asgard fue la cuna de nacimiento de los asgardianos, es decir, de los anglosajones. 200 años de apostasía del reino del norte, del reino de Israel, sin sacerdotes levitas que enseñaran al pueblo la palabra de Dios, la Torá, hizo que la fe de los israelitas se debilitara, como lo dice el profeta Oseas 4:6, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento de la palabra de Dios. Si a esto le sumamos que llegan a Asiria y aprenden nuevas costumbres, más de 100 años que duraron los israelitas en Asiria aprendiendo hechicería, brujería, satanismo, ocultismo, escuchando y aprendiendo mitologías de otros pueblos. Esto dio como resultado a la mitología nórdica, a los usos y costumbres de los pueblos celtas. Celtas y vikingos son israelitas, son las ovejas perdidas de la casa de Israel. Todas estas falsas enseñanzas que practicaron los israelitas anglosajones, toda esa mitología nórdica, teutona, es la versión distorsionada de ellos mismos como pueblo de Israel. Es la versión distorsionada de la palabra de Dios. Y últimamente la mitología nórdica es lo que estamos viendo en las películas de Hollywood. Los asgardianos es Israel, la versión pagana de Israel. Es el hijo pródigo cuyo aspecto no es el que Dios tenía preparado para ellos. Si usted quiere que haga un video relacionado con los personajes de la mitología nórdica, déjemelo en la caja de los comentarios. Si quiere saber quién es Odín, quién es Thor, Loki, el Bifrost, etc., déjemelo en la caja de los comentarios. Como vimos en algunos de los videos que estuve publicando, algunos de los apóstoles de Jesús llegaron a los lugares donde habían ovejas perdidas de la casa de Israel. Sin embargo, no fue sino hasta el siglo VIII y el siglo XIII que los primeros anglosajones, nórdicos, escandinavos, asgardianos se convierten al cristianismo. Y no fue fácil. Algunos hombres que son recordados como San Patricio en Irlanda, este monje que predicó el evangelio, y muchos de estos vikingos israelitas, estos asgardianos israelitas, se convirtieron al cristianismo. Lucas capítulo 15 versículo 19 dice: Padre, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, es decir, ya no soy digno de pertenecer a Israel, al reino de Israel. Dice: hazme como uno de tus jornaleros, es decir, como un miembro del cuerpo de Cristo, es decir, de la iglesia. Todo anglosajón que se convierte a Cristo tiene doble bendición. Es israelita y si es creyente en Cristo, forma parte de la iglesia. ¿Se fija? Desde la conversión
al Evangelio, desde la conversión de los anglosajones a Cristo, según la historia en el siglo VIII a la fecha, hemos estado viviendo en Lucas capítulo 15, versículo 17, 18, 19 y 20, porque a partir del versículo 21 y hasta el 24 es la restauración total del reino de Israel. Para ese momento se habrá terminado el tiempo de la gracia. Cuando se cumplan esos versículos, el hijo pródigo ya no va a ser como un jornalero, como un sirviente. No, en ese momento va a tomar su lugar como el hijo del padre, como el hijo del dueño de la hacienda. La teología sistemática tiene dudas acerca del milenio, pero de acuerdo a la parábola del hijo pródigo, la cual no establece una doctrina, pero la historia del hijo pródigo te aclara que se espera el retorno del hijo pródigo a la casa de su padre. Eso es verdad, eso es confiable, eso es amén. Por lo tanto, la parábola del hijo pródigo te ilumina, te revela, te enseña la historia del hijo pródigo y te confirma que hay una doctrina de restauración para el pueblo de Israel. Y ese tiempo de restauración no será en el tiempo de la gracia, sino en un tiempo apartado, en un tiempo especial y dedicado para todas las tribus de Israel, no nada más para los judíos. Para que tú puedas entender la parábola del hijo pródigo y su trasfondo, debes de conocer la historia del hijo pródigo. No me refiero a mi canal, aunque en mi canal está dedicado a la historia del hijo pródigo. Me refiero a la historia de Israel, el reino del norte, no de los judíos. Allí es donde la teología y la escatología fallan. Voy a darle lectura a Lucas capítulo 15, versículos 21 al 24. Y mientras lo hago, reflexiona en las ovejas perdidas de la casa de Israel, regresando a Jerusalén, a Samaria, de Asgar, Medio Oriente, etc. Porque esto es de lo que habla el libro del profeta Ezequiel, el regreso de Israel. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle. Poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo, muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Amén. El apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 11, versículo 1, pregunta: Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y responde: de ninguna manera. Versículo 2, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Versículo 11, pregunta: Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Responde: en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel, no nada más los judíos, todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá el libertador de Sión, que apartará de Jacob la impiedad. Y cuando Pablo habla de Jacob, hace referencia a todas las tribus de Israel, no nada más a los judíos. Todo Israel será salvo, será restaurado. Pero
hasta que se haya completado el número de los gentiles que han de ser salvos, hasta que se acabe el periodo de la gracia.